Luis Alberto Güemes, nuestro experto en finanzas de la Universidad Panamericana, que por cierto ya está con nosotros, ya se conectó. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está cerrando este año? Buenos días. Buenos días. Bien, muchísimas gracias por la invitación, pues es un placer estar con ustedes y con el auditorio. Bueno, un año difícil, sin lugar a dudas, teníamos muchos años, más de 20, donde no teníamos presiones inflacionarias tan severas, ¿sí? Presiones que al final de cuentas, el Banco de México, que es el principal responsable de esto, está intentando contrarrestarlas con alza de tasas de interés. El problema con las tasas, con el alza de tasas de interés es que contrae la actividad económica. Entonces, si bien esperamos que para el próximo año la inflación ande rondando ya sobre niveles del 5,5 o 6% para el final del ejercicio, este primer semestre va a ser muy pesado. Va a ser muy pesado porque esa alza de tasas va a hacer que la economía se detenga. Específicamente, el hecho de que la economía se detenga va a hacer que sobre todo el segundo semestre del 24, del 23, perdón, sea muy complicado en empleo, en crecimiento económico y en ventas en general, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, estamos en el momento adecuado para tomar ciertas decisiones que nos permitan no salir tan raspados con con esta alza de tasas de interés, que a fin de cuentas, como va a suceder, en los Estados Unidos va a provocar una recesión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues si tenemos pensado comprar casa, coche o artículos de consumo duradero, bienes de consumo duradero, hay que tratar de posponer esas inversiones. ¿Por qué? En primer lugar, porque si las compramos con financiamiento, que es en la mayor parte de las veces lo que sucede, las tasas que vamos a pagar van a tener que salir de nuestro dinero, de nuestra bolsa, y los ingresos que vamos a tener no van a crecer a ese ritmo. Entonces nos van a ocasionar un severo golpe en el flujo de caja. Entonces, bueno, mejor esperarnos, sobre todo si no son indispensables, ¿sí? Otra cosa, independientemente de esto, es no tomar financiamiento a tasa variable, ¿sí? Las tasas a tasa variable, las tasas todavía tienen un tramo de crecimiento de 1 o 2 puntos todavía, por lo menos, y eso puede hacer, de nuevo, ¿sí? Que el dinero que tengamos en caja no sea lo suficiente como para poder salir adelante. Hay que tener mucho cuidado y creo que es el momento adecuado en que podemos tomar esas decisiones. Primer trimestre que nos menciona que va a ser bastante complicado. Los ciudadanos, ¿qué es lo que debemos de esperar? ¿Ya va a comenzar a estabilizarse? Esto no quiere decir que vamos a regresar a años atrás a disminuir otra vez el costo, ¿no? Nos vamos a mantener y tenemos que aprender a manejar nuestro dinero. Sí, efectivamente, aunque hay que ser un poquito más optimistas al respecto, si bien el primer trimestre, como bien lo mencionan ustedes, va a ser muy complicado, nosotros esperamos que para fines del año, sí la inflación, si no vamos a estar en los niveles del 2021, sí podríamos aspirar tal vez a llegar a tasas del 5,5% para finales del año. Entonces, bueno, pues hay que cuidar el dinero. Desafortunadamente, eh, la economía se mueve en base a las percepciones de los agentes económicos, ¿sí? Entonces, si los agentes económicos, nosotros los consumidores, detenemos nuestro gasto y nuestra inversión, lo que va a suceder, es obvio, es que la economía se contraiga. Con esto no quiere decir que no lo hagamos, tenemos que hacerlo forzosamente, contraer nuestro gasto y nuestra inversión, aunque la economía se venga para abajo. Acuérdense que el Producto Interno Bruto, que es el principal indicador de la economía, es un 70% consumo y un 30% inversión. Entonces, si los agentes económicos detenemos consumo e inversión, la economía se va a detener y es un proceso lógico, no hay que asustarse, solamente hay que tener precaución.
¿verdad? Debemos pues entonces estar preparados para una desaceleración económica para el próximo año que nos la va a telegrafiar nuestro principal socio comercial y económico, que son los Estados Unidos, que ellos sí esperan para el segundo semestre del 2023 entrar en franca recesión. Profesor, ¿qué le diría a las personas que en este momento están pensando en adquirir una deuda importante, ya sea de un carro o una casa, a lo mejor electrodomésticos costosos? ¿Qué le diría a ese sector de la población? Porque estamos a finales de año y es momento de los regalos y de las emociones. Sí, bueno, es un muy buen momento como para reflexionar. Si no son realmente urgente su compra, hay que posponerlo. El crédito es caro, ¿sí? El empleo se va a debilitar. Es más, nosotros estamos pensando que para este 2023 los empleos en el IMSS apenas crezcan 250 o 300,000 puestos. Y acuérdense que somos un país de 130 millones de habitantes. Entonces, el empleo va a crecer de manera muy lenta. El desempleo entonces va a crecer porque la población sigue creciendo, los puestos de trabajo no crecen a ese nivel, entonces por ende vamos a tener desempleo. Ese desempleo a fin de cuentas va a hacer que tengamos menos dinero en la bolsa y bueno, es mucho mejor afrontar un despido o una indemnización por despido, sin tener deudas que teniendo deudas y sobre todo a altas tasas como están ahora mismo en el mercado. Entonces, la recomendación específica es, si no es realmente urgente, posponer esas inversiones y sobre todo si es con crédito. Bueno, profesor, pues seamos austeros en este año que termina, seamos conscientes, responsables. Pues muchísimas gracias, profesor Luis Alberto Güemes, por darnos este análisis y estos consejos financieros para el 2023. Agradecemos mucho que pues se haya enlazado con nosotros para darle esta plática valiosa a todo nuestro auditorio. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a ustedes y quedo como siempre a la orden y un saludo a todo el auditorio. Feliz año nuevo, profesor. Muchísimas gracias.